Bien, continuamos con la presentación Uso de extractos botánicos ricos en polifenoles, a cargo del doctor Juan Javier, que patrocina la IN. El doctor es doctor en medicina veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en dirección de operaciones industriales por EADA de Barcelona, y una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Phoenix, en Estados Unidos. Se desempeñó por más de 30 años en una compañía multinacional de aditivos de nutrición animal. Cubrió puestos de investigación y desarrollo, gestión de negocios internacional en Europa y Asia, hasta 1999. En 2000 se desempeñó como responsable de la apertura de la subsidiaria en China, con dos objetivos fundamentales: iniciar los negocios de la compañía y transmitir el conocimiento técnico y científico de la empresa a empleados, distribuidores y clientes. En el año 2006 se desempeñó como responsable corporativo de los mercados en América Latina. Su función fue el control de las operaciones y la transmisión de los desarrollos técnicos y científicos de la empresa a empleados, distribuidores y clientes. En esta etapa participó en múltiples seminarios y congresos como expositor, conferencista y ponente. En 2013 fundó su empresa de consultoría técnica en nutrición y producción de alimentos humanos y animales. Y en 2014 participó como asesor científico en Texol SAS, empresa de desarrollo y comercialización de aditivos para alimentos animales. En 2016 hizo cargo de la División de Investigación y Desarrollo de Texol. Empiezan las operaciones de investigación por contrato y firma los convenios de colaboración entre la Universidad del Tolima, UCTA, y la Cooperativa de Colombia para investigación conjunta en nutrición animal. En 2019 se hizo cargo de la dirección de Texol Research, donde se expanden las actividades de investigación y desarrollo y las consultorías a nivel internacional con los datos generados por los ensayos locales. En enero de 2019 se incorpora a la IN como científico nutricionista con la responsabilidad del desarrollo de productos y la comunicación de información científica y técnica a los clientes y distribuidores de la empresa. Le escuchamos. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera agradecer la amable invitación que Red Alimentaria y su fundadora, la señora Débora Dorenstein, y el señor Isidro Molfese me han extendido para dirigirme a ustedes con la conferencia titulada Extractos botánicos ricos en polifenoles en nutrición avícola. Los polifenoles son una familia de sustancias de las cuales se conocen aproximadamente 8.000, quizá más, que se derivan precisamente de extractos botánicos, están presentes en la naturaleza y que se pueden clasificar en una serie de grupos funcionales, de los cuales algunos tienen aquí, y que tienen nombres como flavonoides, lignanos o estilbenos. Para nosotros, en principio, parece que el grupo más importante de productos serían los flavonoides, de los cuales podemos ver que hay algunos conocidos como antocianos, en los cuales la cianidina, uno de los principales componentes que dan color a las bayas, a las fresas, a las frambuesas, colores rojos, violetas, son antocianos en general. Las flavanoles como las catequinas, la naringeína que pertenece a las flavanonas, la tinisteína como representante de los isoflavonoides, o el ácido rosmarínico que pertenecería a otro grupo, al grupo de los ácidos fenólicos, y estaría derivado del ácido hidroxicinámico. También dentro del grupo de otros polifenoles podríamos encontrar sustancias como las cumarinas, pertenecientes al grupo de hidroxicumarinas, los tirosoles, presentes en el olivo, de los cuales oleuropeína sería un representante, o los estilbenos, de los cuales el resveratrol, muy conocido por sus propiedades y por su presencia en el vino tinto, sería uno de los principales miembros de esta clasificación. Ahora bien, desde el punto de vista funcional, los polifenoles se han utilizado continuamente a lo largo de la historia y especialmente esto es cierto en las culturas del Oriente Lejano, como sustancias que, tomadas a través de derivados naturales, promovían la salud de las personas. Pero para la industria de la alimentación animal nosotros tenemos que ser muy estrictos a la hora de definir qué efectos potenciales pueden tener estos ingredientes y separar todos aquellos que están relacionados con la edad,
con las enfermedades de la edad, como por ejemplo el envejecimiento, el cáncer o enfermedades circulatorias. Si estamos hablando de efectos potenciales dentro de la nutrición animal y especialmente en las especies que viven poco, como por ejemplo las aves que nos ocupa hoy, podríamos definir 4 áreas fundamentales en las cuales los polifenoles podrían tener un impacto razonable. Oxidación, tanto metabólica como tecnológica, procesos inflamatorios, mejora en las condiciones intestinales y también impacto sobre la microbiología intestinal. Si hacemos el resumen o hacemos el sumatorio de todas estas acciones, podríamos incluso llegar a hablar de que los polifenoles tendrían un papel en el reemplazo de antibióticos tan importante hoy en día en la nutrición moderna. Si revisamos algunas de las propiedades de los antioxidantes derivados de los polifenoles, la primera área que encontraríamos sería el área de antioxidación tecnológica. La protección de las grasas y aceites que forman parte del complejo energético en las dietas de los animales. Para ello, quizás sería bueno revisar cuál es el proceso oxidativo de los lípidos y dónde empiezan, dónde terminan y qué consecuencias pueden tener. En esta revisión rápida podemos ver cómo el oxígeno, junto con la temperatura, los metales y las sustancias reactivas de oxígeno procedentes, por ejemplo, del proceso de las propias grasas, actuarían sobre los lípidos inestabilizándolos. Esto sería la fase de iniciación de la reacción oxidativa. Este lípido inestable, en combinación con el oxígeno, produciría radicales peroxi, y este radical peroxi puede tener 2 destinos diferentes. Uno, combinarse de nuevo con un lípido intacto para inestabilizarlo y cerrar el ciclo de propagación. Esta es la fase de propagación del proceso antioxidante. O bien transformarse en un hidroperóxido inestable que a su vez se descompondrá en un radical alcoxi que junto a la intervención de ciertos metales daría lugar a aldehídos, cetonas y polímeros, cambiando el carácter organoléptico de la grasa. De una sustancia neutra de olor y sabor tendríamos una sustancia con un color distinto, distinta viscosidad, distinto olor, cosa que puede no ser realmente deseable. La reacción radicalaria responsable de esta oxidación empezaría, en el modelo que tenemos en esta diapositiva del ácido linoleico, por la extracción por medio de una fuente de energía, puede ser luz, pueden ser metales, de un hidrógeno que está asociado a un enlace bisalílico. Estos enlaces bisalílicos son aquellos que tienen una energía de destrucción más baja y por lo tanto pierden ese hidrógeno muy fácilmente, transformando, en este caso, el ácido linoleico en un ácido linoleico radical libre, como vemos en el diagrama. Los antioxidantes cederían un hidrógeno para estabilizar de nuevo la molécula de ácido linoleico y al mismo tiempo se convertirían en radicales libres. En la diapositiva tienen el ejemplo de una única molécula de BHA. Los radicales libres tienen una energía de activación elevada, es decir, no entran fácilmente en las reacciones radicalarias y por lo tanto normalmente no tienen actividades prooxidativas. Dentro del mundo de los antioxidantes de origen natural podemos encontrar 2 grandes grupos, los diterpenos del romero y productos derivados de las catequinas y ácido gálico. Estos serían los 2 grandes grupos que se podrían utilizar para componer productos antioxidantes naturales que tuvieran una eficacia similar a los antioxidantes sintéticos que se utilizan en alimentación animal, también en alimentación humana. Y esto es lo que nuestro grupo de investigación ha estado haciendo a lo largo del tiempo, en el cual se ha establecido que podemos estabilizar sustratos de diferentes índices de insaturación, como puede ser un sebo bovino, una grasa muy saturada, o un aceite de girasol, que es una grasa altamente insaturada, de manera que en esta tabla podemos observar el impacto de 2 formulaciones distintas, una formulación CAG, que sería en base a catequinas y ácido gálico, o una formulación de diterpenos de romero, DR aplicados a las mismas dosis que 2 antioxidantes bien conocidos, BHA y BHT, y podemos observar cómo los factores de protección de la última columna son superiores para estos 2 compuestos, tanto en la grasa saturada como en la grasa insaturada. Entonces queda claro que la sustitución de antioxidantes sintéticos en aplicaciones críticas por antioxidantes naturales es perfectamente posible
de manera que podamos limpiar las etiquetas de los productos de sustancias potencialmente indeseadas, especialmente aquellas de las cuales hay una sospecha de no ser precisamente muy sanas porque tienen, por ejemplo, estudios asociados sobre carcinogenicidad potencial, y esto sería interesante el poder deshacernos de ellas. La antioxidación metabólica es una consecuencia también de la antioxidación tecnológica. Los polifenoles en general son reconocidos como sustancias altamente antioxidantes y por ello se pueden aplicar para controlar el estatus oxidativo metabólico de los animales. Pero para entender cómo pueden actuar es necesario saber el origen del problema y cuáles son las funciones de los antioxidantes. Es necesario entonces entender cómo se producen las sustancias reactivas de oxígeno en el organismo y qué impacto tienen sobre el funcionamiento metabólico del animal y también cuál sería el papel de los polifenoles para intentar reducir este fenómeno. El ion superóxido se genera a partir del proceso energético que sucede dentro de la mitocondria. Se estima que entre el 0,1 y el 3% de toda la energía que circula en la mitocondria se escapa de ella, por decirlo de alguna manera, en forma de ion superóxido. Este ion superóxido puede tener dos áreas fundamentales o dos transformaciones fundamentales. Una de ellas es convertirse en un radical peroxil. Este radical peroxil podría interferir con la capa lipídica de la membrana de la célula, dañando los lípidos de la misma manera que hemos visto en la reacción radicalaria de los lípidos en la oxidación tecnológica. Mientras que el radical superóxido también se puede transformar en peróxido de hidrógeno, producto altamente oxidante, que es dañino también para las células. Como podemos ver, el impacto de los radicales libres sobre la capa lipídica tendría como consecuencia la formación de malonaldehído. Ese mismo malonaldehído que se determina como TBARS, sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico en carnes, que es una medida de la oxidación, aunque el problema es que el malonaldehído puede combinarse con las bases, guanina, citosina, del DNA y generar problemas en el DNA. Los polifenoles tienen dos áreas de actuación. Una de ellas es contrarrestar los radicales libres, en este caso los hemos querido representar como hexágonos de color rojo, pero también pueden multiplicar la secreción interna de los enzimas antioxidantes endógenos como superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa o glutatión reductasa. Para determinar o para demostrar que los polifenoles pueden tener un impacto sobre el estatus metabólico de los animales, nuestro grupo de investigación hizo un ensayo en el cual se vio que el suministro de un conjunto de polifenoles con propiedades antioxidantes mejoró los parámetros de rendimiento, en este caso el indicador es peso vivo sobre el control a nivel porcentual, pero también pudimos observar cómo las pechugas procedentes de animales que habían recibido el conjunto de polifenoles en su dieta exhibieron un menor nivel de TBARS en esas pechugas a los 15 días de almacenamiento, y esa diferencia en oxidación fue significativa con respecto al control. Por lo tanto, podemos ver que hay una evidencia de acción antioxidante por parte de los polifenoles cuando se administran a la dieta de aves de corral, aves de carne. El siguiente punto que hemos discutido al principio sería salud intestinal. La salud intestinal es un concepto que está en este momento bajo una cantidad muy grande de líneas de estudio. Hay diversos conceptos de lo que es salud intestinal y nosotros hemos querido centrarlo en una estructura muy particular del intestino que sería la unión estrecha intestinal. La unión estrecha es una estructura proteica que se encuentra entre las células enterocíticas, cuya misión está en regular lo que se llama el transporte paracelular. Hay una serie de proteínas, claudina, ocludina y zonulocludens, que en función de su disposición y en función de ciertos estímulos se abren, se acercan o se alejan, abriendo o cerrando el paso y permitiendo o no el tráfico de sustancias de alto peso molecular desde la luz intestinal hacia la lámina propia. La zonula ocludens es la proteína que ancla la ocludina y la claudina a las fibras de actina
que son bajo contracción, las que regulan esta apertura también. Entonces tendríamos dos funciones: abundancia de proteínas, por una parte, y capacidad de contracción de la actina para producir el cierre de estas compuertas proteicas entre la luz intestinal y la parte interior del organismo. Los polifenoles se han demostrado que tienen varias funciones que pueden mejorar la integridad de la unión estrecha intestinal. El modelo aprobado o el modelo aceptado del impacto de los polifenoles sobre la integridad intestinal radica en dos puntos distintos. Hay una parte que es la parte estrés oxidativo, que a través de la producción de sustancias reactivas al oxígeno activa una vía de comunicación interna celular, que es la vía NF-κB, que sería el factor nuclear kappa, que entre otras funciones tiene la capacidad de modificar la transcripción proteica a nivel nuclear en la célula. En función de esta activación, una célula puede producir sustancias distintas. Por otra parte, estimuladores intestinales como citoquinas o como lipopolisacárido activarían una segunda vía de comunicación, que es la vía MAPK, que sería la vía de las quinasas asociadas a mitógenos, que a través de tres proteínas particulares, ERK, JNK y P38, también actuarían sobre el proceso de transcripción de las proteínas de unión estrecha, aumentando o disminuyendo la cantidad de proteínas y, por lo tanto, generando un mayor nivel de cierre o de apertura de la unión de transporte paracelular. Finalmente, existe también el impacto de los propios polifenoles sobre la integridad intestinal al mantener la estructura del microdominio rico en colesterol, que es una estructura muy particular de la cubierta celular y del cual depende la integridad de la pared. Como vemos, los polifenoles interfieren la transferencia en la vía MAPK, la generación de sustancias reactivas a oxígeno que activarían la vía NF, y abajo a la izquierda tienen también el efecto que tienen los polifenoles sobre una estructura que sería la quinasa, proteína que degradaría la fibra ligera de la miosina y por lo tanto impediría el buen funcionamiento de la fibra de actina para poder abrir o cerrar la unión intestinal. Para demostrar el impacto in vivo de los polifenoles, nuestro grupo de investigación hizo estudios en pollos en los cuales se demostró por vía de inmunohistoquímica que el suministro de un conjunto específico de polifenoles a pollos de crecimiento en engorde hasta los 42 días reveló al final que había un incremento de los niveles de claudina 1, claudina 5, ocludina y sonalocludens en los animales que habían recibido los polifenoles frente a los animales que habían recibido la dieta control sin ellos. Al mismo tiempo observamos una serie de mejoras en los parámetros productivos, en los parámetros de altura de bili, en los parámetros de digestibilidad de nutrientes, con lo cual podemos decir que se puede definir un modo de acción del conjunto de polifenoles que se está estudiando en este momento sobre la integridad intestinal, específicamente lo que es la estructura de la unión estrecha intestinal. Desde el punto de vista de microbiología, otro componente importantísimo del concepto de salud intestinal, hay investigaciones publicadas que demuestran en esas condiciones que hay un estímulo de algunas poblaciones intestinales y una reducción de algunas poblaciones intestinales. Normalmente se reducen las potencialmente patógenas, se aumentan las potencialmente saprofitas o beneficiosas, como por ejemplo este estudio de Hayati en 2015, en el cual, proporcionando polifenoles de uva en dosis creciente, se puede observar cómo disminuyen los polifenoles, los coliformes y el E. coli, y aumenta el nivel de lactobacillus. O un estudio ligeramente anterior, producido por el grupo de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, por el profesor Viveros, en el cual también se ve un impacto de estos mismos polifenoles de uva sobre la población intestinal en broides a dos etapas de su vida, 28 y 42 días. Sin embargo, hay que mencionar una cuestión metodológicamente importante.
La mayor parte de las especies intestinales no son cultivables fuera del intestino y nuestra capacidad de comprobar la evolución microbiana fuera del propio intestino por medios microbiológicos tradicionales es muy pequeña. La tecnología nos ha proporcionado una serie de herramientas que nos permiten determinar las familias, incluso a nivel de géneros, de una manera muchísimo más precisa, haciendo uso de la detección genética del ARN mitocondrial 16S. Este fragmento de gen contiene dos áreas, un área altamente conservada y un área altamente variable, que sirve, por medio de ingeniería genética, para determinar familias, grupos o fila de microbios de una manera mucho más rápida, automatizada y precisa. Como ejemplo de lo que estoy diciendo, un trabajo muy reciente de este año en concreto, en el cual se estudia la población intestinal de dos razas de pollos, no tiene ninguna relación con polifenoles, pero es ilustrativo de la precisión de esta tecnología, en el cual se estudia la relación de especies microbianas entre una estirpe industrial como el COP500 y la raza local que este autor utilizó para hacer la comparación. En este caso en concreto, en estas planillas tenemos 38 especies bacterianas distintas, de las cuales el 90% sería imposible determinar por medios de cultivo tradicionales. Finalmente, entraríamos en el capítulo de inflamación. En el capítulo de inflamación tenemos que volver a ver algunos de nuestros viejos amigos, como por ejemplo la vía MLCK que hemos visto antes, y también las proteínas de unión estrecha que controlan el flujo paracelular entre los enterocitos. El concepto inflamatorio comienza cuando hay una ligera relajación de la unión estrecha que permite el paso de moléculas de cierto peso molecular, al cual son tomadas por células dendríticas dentro de la lámina propia. Las células dendríticas reaccionan a estas sustancias, que son muchas veces antigénicas, generando dos factores fundamentales. Uno es el factor tumoral de necrosis, que en la diapositiva aparece como TNF, y también interferón gamma. Estas dos sustancias entran de nuevo en la célula activando lo que llamábamos, si recuerdan, la quinasa de la cadena ligera de miosina, que actúa sobre el anillo de actomiosina, que relaja más aún la unión estrecha y que permite el paso de sustancias todavía más grandes, todavía más antigénicas y que por lo tanto genera un ciclo inflamatorio acelerado. Para comprender cómo pueden interferir los polifenoles con la cadena antiinflamatoria, el ciclo inflamatorio que hemos mencionado antes, nos encontramos acá que hay una serie de estímulos varios procedentes del interior del tubo digestivo que actúan sobre ciertos receptores, básicamente receptores de citoquinas, que de nuevo activan el NF-κB, lo que habíamos dicho antes, el factor nuclear kappa. Ese factor nuclear, de nuevo, interferiría con la expresión de proteínas a nivel de ADN, generando proteínas de tipo inflamatorio. El factor de necrosis tumoral o las interleuquinas 1B, por ejemplo, que atravesarían la membrana celular y que generarían una respuesta inflamatoria incrementada. Está claro que, como hemos visto antes, el polifenol interferiría con la transmisión del factor NF-κB hacia el núcleo y, por lo tanto, evitaría la producción de esta respuesta inflamatoria incrementada. El problema que tenemos hoy en día es que todavía no tenemos una unión clara entre las investigaciones que se han realizado sobre el efecto de los polifenoles a nivel inflamatorio en células en cultivo o bien en animales de laboratorio, junto con una evidencia clara experimental en los animales de producción. Tendremos que seguir esperando un poquito. Pero de todas maneras, la evidencia que hemos recogido a lo largo de la experimentación nos sugiere que la utilización de polifenoles pudiera ser una de las herramientas elegidas para el reemplazo de antibióticos, que tan crítico es hoy en día en muchos lugares en la producción animal moderna. Quiero recordar lo que hemos dicho antes, que los polifenoles tienen un efecto antioxidativo, actúan sobre los niveles de oxidación, tienen un efecto sobre los procesos de inflamación, tienen un efecto también positivo sobre la integridad intestinal, no solo a nivel de unión estrecha, también hay evidencias que trabajan a nivel de Billi, y
potencialmente tienen un efecto sobre la microbiología. Todo eso nos diría que pudieran ser utilizados como reemplazantes de antibióticos. Nuestro grupo de investigación ha hecho una serie de ensayos precisamente destinados a revelar la capacidad de ciertos polifenoles de tener un efecto de mantenimiento de las producciones animales cuando se retiran los antibióticos de la dieta, en este caso en pollos de engorde hasta los 42 días de edad, y podemos ver cómo a lo largo de 4 periodos de cría, que lleva hasta los 42 días, hay un control negativo que evidentemente tiene un rendimiento inferior al control positivo con antibióticos, mientras que la mezcla de polifenoles fue capaz de complementar o de igualar los rendimientos en peso vivo de los animales que crecían sobre una dieta conteniendo antibióticos cuando se añadió el conjunto de polifenoles a la dieta control negativo. No solamente se vio un efecto a nivel de peso vivo, sino que en estas tablas tenemos, por ejemplo, los valores específicos de peso vivo alcanzados en los diferentes periodos de este ensayo. También obtuvimos datos de digestibilidad de nutrientes al día 21 y es interesante ver cómo la digestibilidad de proteína cruda es estadísticamente significativa, distinta del control negativo, pero no es distinta entre el control positivo con antibióticos y la dieta negativa en antibióticos conteniendo polifenoles, como la digestibilidad de la grasa también fue estadísticamente significativa y diferente del control negativo y no fue diferente entre el control positivo y la dieta con polifenoles, y como también sucedió exactamente lo mismo en la energía bruta, en la digestibilidad de la energía bruta. Por lo tanto, es interesante ver que hay una serie de parámetros nutricionales que apoyan el hecho de que unos polifenoles pueden tener un impacto sobre los parámetros de crecimiento, los parámetros de digestibilidad y favorecer la cría de animales en dietas libres de antibióticos. En cuanto al rendimiento de canal, pechuga y muslo porcentual de los tratamientos en ensayo, realmente no hubo diferencias significativas entre ellos. Si lo miramos desde el punto de vista numérico, es interesante ver, por ejemplo, que el rendimiento en pechuga más elevado fue el de la dieta que contenía polifenoles. Pero como digo, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ellos y podemos decir que prácticamente para este parámetro fueron iguales. Podemos llegar a la fase de conclusiones. En esas conclusiones creo que podemos decir: los polifenoles son una amplia familia de sustancias que proceden de extractos botánicos, de algunos extractos botánicos. No todos los extractos botánicos generan polifenoles y hay que ser específicos a la hora de definirlos. Que existen en principio cerca de o más de 8.000 moléculas conocidas. Evidentemente no todas vamos a poder estudiarlas simplemente por el gran número de ellas que hay. Desde el punto de vista rendimiento, hay evidencia experimental in vitro de sus propiedades como antioxidante tecnológico, pero también existe evidencia experimental in vivo de que poseen capacidad de antioxidación metabólica, es decir, de reducir el estatus oxidativo del animal, y eso debe tener propiedades positivas, como ya hemos visto, en el rendimiento de los animales. También tenemos evidencia experimental de su capacidad de promover la integridad intestinal. Si mantenemos cerrada la unión estrecha y evitamos la migración de sustancias del intestino al interior del organismo, podemos reducir los factores de inmunidad, podemos reducir los factores inflamatorios y toda esa energía que se malgastaría en esos procesos puede ser dedicada al crecimiento y, por lo tanto, a mejorar las producciones animales. También hemos visto que hay evidencia experimental de que polifenoles selectos pueden ser utilizados como sustitutos de los promotores de crecimiento antibiótico, con las consecuencias que todo esto tiene en la producción animal moderna. Desde otro punto de vista, hay indicios experimentales de que la flora intestinal se puede modificar por el uso de polifenoles, pero lo que tenemos claro es que se necesitan técnicas mucho más sensibles para determinar si la aplicación de polifenoles a las dietas realmente genera un cambio significativo en los diferentes segmentos intestinales de las poblaciones que a nosotros nos interesan. Lo que sería interesante sería reducir al máximo posible los efectos de los microorganismos potencialmente patógenos y aumentar la cantidad relativa de especies que pertenecieran a la flora llamada saprofita. Pero tenemos que ser mucho más sensibles y creemos firmemente que la utilización del ARN mitocondrial 16S, de las técnicas asociadas a este gen,
puede ser interesante a la hora de determinar estas poblaciones bacterianas. Y finalmente, las propiedades antiinflamatorias son conocidas, se han comprobado in vitro, se han comprobado en especies de laboratorio, in vitro me refiero a cultivos celulares, pero todavía no hay una avenida de investigación clara sobre la correlación existente entre la reducción del estatus inflamatorio de los animales por el suministro de polifenoles y su capacidad de mejorar los rendimientos productivos. Y con esto termino mi intervención. Les quiero dar las gracias por su atención, tanto a los organizadores como a todas aquellas personas que están presentes en este webinar, y les espero con muchísimo gusto en la sesión común de preguntas y respuestas al final de la jornada. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a la primera mesa redonda del día de la fecha, que va a estar moderada por el doctor Isidro Morfese, y van a estar presentes todos los expertos que estuvieron disertando hasta el momento. Así que vamos a escucharlos para evacuar consultas, dudas o sugerencias. Los escuchamos.